Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora. Mi nombre es José Luis Solís Salinas y en el siguiente trabajo le voy a presentar tres entrevistas sobre los factores de riesgo sociales y drogadicción, así como también los factores educacionales y los biológicos de la criminalidad. Sin más que añadir, pues comencemos con las entrevistas. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Maximiliano. Bueno, señor Maximiliano, la entrevista va a estar así. Van a hacer 10 preguntas sobre los principales factores que influyen en la delincuencia, como lo serían los factores sociales o los factores económicos o biológicos. ¿Está listo para la entrevista? Sí. Bueno, comencemos. Primera pregunta, ¿qué factores cree que son fundamentales para la creación de nuevos delitos? La gravedad del delito y la intención con la que se ejecuta. Ok, buena respuesta. ¿Me podría dar la definición de un delito, pero con sus propias palabras, por favor? Un delito es una acción en la que puede perjudicar a una o varias personas, no necesariamente puede ser intencional. Ok, excelente respuesta. La siguiente pregunta. ¿Usted cree que la delincuencia es un problema social? Sí, porque no mantiene la armonía que debe tener la sociedad. Ok, excelente respuesta. Bueno, siguiente pregunta. ¿Me podría decir usted cómo cree que influye la drogadicción en la criminalidad? Que algunos de los criminales tienen una relación con las drogas o están metidos en ese lío. Y muchas veces cometen crímenes cuando están bajo efectos de alguna sustancia ilegal. Ok, excelente pregunta. Bueno, pregunta, digo respuesta. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo cree usted que influyen los factores sociales en las conductas criminales? Que muchas veces los criminales están asociados a factores sociales como son los problemas familiares, el alcoholismo, la drogadicción y muchas veces esto tiene que ver con los actos que cometen. Ok, excelente respuesta. La siguiente pregunta. ¿Qué factores biológicos cree que influyen en la conducta criminológica? Eh, Muchas veces los criminales son así por la personalidad que forjan en su casa o también depende mucho de la escolaridad y los valores que tengan de sus padres o de cualquier familiar con el que hayan estado. Ok, excelente respuesta. Siguiente pregunta. ¿Usted cree que la delincuencia es la consecuencia a la falta de educación? No, porque la educación se obtiene desde casa y es responsabilidad de los padres o de los encargados de la persona, forjarlos y fortalecerlos. Ok, excelente respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cree que existe alguna relación o vínculo entre la educación y el crimen? No, porque la educación busca un bien y el crimen es todo lo contrario. Ok, excelente respuesta. Y ya casi vamos a terminar, así que faltan solamente dos. Siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la pobreza, delincuencia y educación? La pobreza y delincuencia van de la mano, y bueno, las tres van de la mano porque si existe pobreza, probablemente no exista alguna escolaridad y, o educación y probablemente eso sea una causa de la delincuencia en jóvenes. Ok, excelente respuesta. Bueno, realmente sí. Y pregunta final. ¿Cómo afecta la inseguridad en la educación? Que muchas veces por haber tanta inseguridad suspenden clases o hay vandalismo en escuelas y eso evita que haya un buen funcionamiento del sistema educativo. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿y con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Angélica Juárez. Bueno, Angélica, en esta entrevista consta de 10 preguntas sobre los principales factores de criminalidad.
¿Estás lista? Sí, claro. Ok, empecemos. Primera pregunta. ¿Qué son los factores más fundamentales para la creación de nuevos delitos? Mm, pues puede ser la violencia en la familia, eh, el desempleo derivado igual de la pandemia. También pueden ser algunas adicciones, porque muchas veces pues las personas que son adictas buscan el dinero fácil, ¿no? Y pues se pueden dedicar a robar, pues sí, a cometer algún otro delito, ¿no? También puede ser la deserción escolar, porque muchas veces muchos jóvenes ya no quieren ir y pues empiezan a juntarse con diferentes personas que cometen delitos. Ok, excelente pregunta. Pregunta-respuesta. ¿Me podrías dar con tus propias palabras la definición de delito? Puede ser como una falta que se comete al reglamento, no sé, de la sociedad, puede ser. Ok, excelente respuesta. Muy bien, prosigamos. Em, ¿Cree usted que la delincuencia es un problema social? Sí, claro, desde luego que sí. Ok, excelente. ¿Cómo? Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo influye la drogadicción en la criminalidad? Pues sí influye porque se cometen pues los delitos, ya sea por el dinero o por la misma droga. Ok, gracias. Prosigamos. ¿Cómo influyen los factores sociales en las conductas criminales? Pues pueden ser por los problemas familiares, ya sea puede ser por violencia o por, bueno, pues sí, el maltrato que puede generar a la persona, ya sea al menor o ya sea al joven, la falta de dinero, este, y pues todo eso yo creo que conlleva, pues ya sea que por eso los jóvenes o las personas, ya sean o los menores de edad, pues se empiezan a juntar con personas que se dedican a hacer pandillerismo. Ok. Eh, ¿Cómo cree que usted que los factores biológicos influyen en la conducta criminológica? Puede ser por trastornos mentales o alguna enfermedad que padezcan o simplemente por el hecho de pues hacer otras cosas. Bueno, excelente. Siguiente pregunta. ¿Usted cree que la delincuencia es consecuencia a la falta de educación? Pues como tal, no. O sea, sería la mejor como un poco sí, un poco no, ya que la educación pues viene desde el hogar. Entonces pues es ahí a donde hay veces que empieza lo malo. Eh, Excelente respuesta. Siguiente pregunta. ¿Usted cree que exista un vínculo entre la delincuencia y la educación? Pues yo creo que sí, porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? Si desde un principio, así sea la persona más educada, si tiene alguna situación de violencia en su familia, si tiene el desempleo, si no sé, a lo mejor tiene alguna adicción, pues yo creo que lo va a ir jalando, ¿no? Porque muchas de las personas delincuentes, pues yo creo que ven a la persona más vulnerable y eso es como un círculo, ¿no? Que lo va jalando y pues hasta donde ah, tenga que llegar, en este caso, pues lo van a presionar a la mejor, no sé, puede hacer. Ok, gracias. Y ya vamos a terminar, ya solo faltan dos. Siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la pobreza, la delincuencia y la educación? Bueno, es que volvemos a lo mismo, va todo ligado, porque si hay, en este caso, desempleo, la persona que tiene el desempleo o que no tiene trabajo, pues yo creo que va a buscar el dinero fácil para su hogar, ya sea para su hogar
o para, pues sí, para sostener, ¿no? Para llevar un alimento a a su familia, ¿no? Porque se ve en la desesperación de no tener el empleo y pues es una cadenita, ¿no? Va a buscar dinero fácil. Ok, gracias. Y para finalizar, ¿cómo afecta la inseguridad a la educación? Pues sí le afecta porque por decir en este caso que hemos estado viendo y escuchando las noticias que en otros estados este inician balaceras o hay enfrentamientos entre la delincuencia, el crimen organizado y los policías o la Guardia Nacional. Entonces, pues sí se afecta porque muchos niños, pues yo creo que tienen pues miedo de ya ir a la escuela, este, pues ahí en las escuelas que de repente están ahí, se cruzan entre el fuego, ¿no? Entonces, pues muchas veces por miedo a que se presente otra balacera, pues ya muchos niños ya no quieren ir, tienen miedo, puede ser. Ok, gracias. Y bueno, ¿y con quién tenemos el gusto? No te puedo mencionar mi nombre, pero dentro de la policía judicial me conocen como el Delta 9. Ok, mi comandante, la entrevista consta de 10 preguntas sobre los principales factores que influyen en la criminalidad, como lo serían factores sociales, biológicos. Ok, comprendo y estoy listo. Bueno, está bien, comencemos. Primera pregunta. ¿Qué factores son fundamentales para la creación de nuevos delitos? Los principales factores que podemos encontrar serían factores sociales. En este caso, un claro ejemplo sería el abuso de sustancias, los problemas familiares o la desintegración familiar y los factores biológicos, que en este caso serían las enfermedades hereditarias o trastornos mentales hereditarios o trastornos de personalidad, así como también factores económicos y factores demográficos. Ok, gracias por la respuesta y prosigamos. ¿Me podría dar la definición con sus propias palabras de delito? Un delito sería un término que se refiere a una acción que va en contra de lo establecido, a las normas de la sociedad y que está penado por la ley. Ok, excelente respuesta. Bueno, prosigamos. ¿Usted cree que la delincuencia es un problema social? Bueno, realmente sí sería un problema como tal de la sociedad, ya que la delincuencia en sí es una forma de inadaptación social que al producirse en un individuo, esta anomalía da como un desafío a la misma sociedad y a sus normativas de convivencia. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo usted cree que influye la drogadicción en la criminalidad? La drogadicción sí vendría siendo un factor que en la criminalidad, ya que al que un individuo abuse de sustancias, pero tenga escasos recursos, este individuo vería la forma más fácil de conseguir esos recursos. ¿Y cuál sería? En este caso sería robar o tratar de conseguir la droga de alguna o de otra manera legal o ilegal. Bueno, en este caso vendría siendo más ilegal. Bueno, siguiente pregunta y excelente respuesta. ¿Cómo influyen los factores sociales en las conductas criminales? Las principales causas de las conductas criminales con los factores sociales vendrían siendo los problemas familiares o la deserción escolar, ya que esto ocurre cuando un estudiante no presenta apoyo de sus padres o contacto afectivo de sus padres o en cualquier otro tipo de cosa. Y esto lo obliga a que al encontrarse en un momento muy vulnerable,
y juntarse con algún tipo de persona equivocada, que en este caso vendrían siendo los pandilleros o malandros o como se les diga. A este individuo lo van introduciendo más a ese mundo y esto provoca que a temprana edad ya anden robando, ya anden robando o asaltando, que es la misma cosa, ya anden de pandilleros, ya anden de vándalos, ya anden de grafiteros. Ok, excelente respuesta y prosigamos. ¿Usted cree que la delincuencia es una consecuencia de la falta de educación? Realmente yo no considero que la delincuencia sea una consecuencia de la falta de educación, ya que volvemos a lo mismo. Como te mencioné anteriormente, si un estudiante le echa ganas, es muy educado, es muy estudioso y todo en la escuela, pero al encontrarse en algún momento vulnerable, en este caso, presenta un cuadro de depresión, se encuentra peleado con algún familiar, en este caso sus padres o cualquier tutor legal, y al juntarse con algún malandro o algún vándalo o alguna cosa de algún individuo de esos, este muchacho, este estudiante o este muchacho va a pasar de ser una buena persona a ser un delincuente como tal. Y así que en sí la educación no importaría mucho, ya que agarró mañas. Ok, excelente pregunta, digo respuesta. ¿Usted cree que existe un vínculo entre la educación y el crimen? La verdad, no creo que exista una relación entre la educación y el crimen, ya que la educación proviene desde casa. Y si tú, como padre, no educas bien a tus hijos, probablemente ya después van a andar robando, ya van a andar matando gente o van a andar haciendo cualquier otra cosa, o discúlpame por la palabra, o van a andar haciendo cualquier otra pendejada. Ok, ya casi terminamos. Esta es la penúltima pregunta. ¿Qué relación existe entre pobreza, delincuencia y educación? Realmente todo se encuentra conectado, ya que si igual volvemos a lo mismo. Si desde casa no se educan bien a los hijos y aparte de que la familia sufre carencias monetarias o carencias de cualquier tipo, lo más fácil que se le va a hacer tanto al jefe de familia como a los hijos va a ser robar o va a ser el conseguir el dinero de cualquier forma fácil y rápida. Ok, excelente respuesta. Y para finalizar, ¿me podría decir cómo afecta la inseguridad a la educación? Mira, pues realmente la delincuencia afecta a la educación. Bueno, en este caso, ¿a qué tipo de educación te refieres? Porque puede ser a la educación del hogar o a la educación de la escuela. Si es a la educación de la escuela, vendrían siendo en la deserción escolar, ya que en algunos estados de la República hemos visto que se han cometido balaceras o tiroteos escolares como tal, que vendrían siendo en las zonas más calientes de los estados, en este caso de Sinaloa, de Sonora, todo de por allá. Y si te refieres a la educación de la familia, o sí, la educación en casa, en este caso vendría siendo por la pérdida del apoyo familiar, que obligaría o que provocaría que el individuo o el estudiante como tal ya deje de estudiar, sí, valga la redundancia, deje de estudiar, comience a andar de vago, comience a hacer tonterías y poco a poco se va a terminar volviendo un delincuente. Ok, eso sería todo y gracias por la entrevista y espero que tenga un buen día. Bueno, eso sería todo, profesora. Espero que haya podido ver mi video, le haya gustado o mínimo lo haya visto. Y gracias y que tenga buena noche.